¿Sabías que el consumo residencial representa el 25% del total de la energía consumida en la Gran Caracas? Del ahorro energético. Justamente Venezuela se sumó a estas celebraciones hace 3 años y pues el día de hoy justamente en Soluciones estaremos tratando este tema, pero queremos iniciar esta conversación con Jorge Millán, a quien habíamos presentado en el corte anterior, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, presidente también de la Comisión Mixta del Parlamento que investiga la situación del sistema eléctrico. Y es que justamente por allí queremos comenzar, diputado, bienvenido. Gracias Bueno, muchas gracias, Elena, por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos. A usted por habernos acompañado y aceptar esta invitación el día de hoy. Justamente queremos comenzar esta conversación por esa investigación que ustedes están realizando en la Asamblea Nacional, que pues una comisión que se instaló a principios de año, entiendo, pero ¿cuál ha sido el resultado a este tiempo de esa investigación que llevan a cabo ustedes? Bueno, fíjate, nosotros alertamos desde comienzos del año que iba a venir la crisis eléctrica, era muy evidente, la cuota del Guri venía reduciéndose sistemáticamente a una velocidad que nos permitía indicar que no iba a haber posibilidades de atender la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, el gobierno no hizo nada y aún hoy nosotros no vemos políticas que estén claras para solventar el problema eléctrico. Hoy en día, en septiembre es la época donde el Guri sube su nivel mayor y ese nivel apenas llegó a un 60% de su capacidad. Es el tercer nivel más bajo en la historia y eso nos indica que frente a la falta de políticas y a un Guri que no alcanzó su mayor capacidad, es como que si tú salieras a la calle con el 60% de la pila de tu celular y tú tienes más o menos un consumo diario que requieres de toda la pila, entonces ya tú sabes que al final del día no vas a tener celular. Bueno, así nos va a pasar cercano a diciembre o el año que viene si no se toman medidas. Y cuando nosotros alertamos eso, la Asamblea Nacional inmediatamente se abocó a investigar, y no solo investigar lo que había pasado con el sistema eléctrico, que es una de las partes, sino a buscar soluciones como este programa. Y en ese sentido, nosotros citamos a todas las empresas, citamos al gobierno y lamentablemente no se presentó porque su único interés es esconder la corrupción que hubo y que sigue existiendo en el sistema eléctrico y en cualquiera de los lugares que ellos administran y que les toca cuidar y gerenciar los recursos de los venezolanos. Cuando usted denuncia que hubo una situación irregular en el manejo de los recursos, cuando habla de corrupción, ¿se basa en qué? Bueno, yo te pongo un ejemplo. Los estándares mundiales indican que con $1.000 tú tienes 1 kilovatio. Eso quiere decir que con los 31.000 millones de dólares que más o menos se invirtió en generación en tema de la emergencia eléctrica, nosotros deberíamos tener 31.000 megavatios. Esos 31.000 megavatios serían suficientes para atender una demanda de 14.000 megavatios, porque la verdad, y hay que aprovechar para decir verdades, porque el gobierno ha dicho muchas mentiras, es que quien salva de la crisis eléctrica a el país es que la crisis económica ha hecho que se baje el consumo eléctrico de una manera drástica. Nosotros estimábamos, de acuerdo a las proyecciones de la propia Corpoelec, que Venezuela estaría consumiendo 22.000 megavatios y apenas estamos consumiendo 14.000 megavatios, una reducción aproximadamente de 4.000 de los 18 que estábamos. Entonces, pero yendo a que si esa inversión hubiese sido eficiente, nosotros tendríamos 31.000 megavatios. Si tenemos 14, tendríamos un excedente de 17.000 megavatios que estaríamos exportando y serían divisas para el país en esta situación de crisis económica. ¿Qué pasa si tenemos 14.000 megavatios y el sistema no está cubriendo esa demanda? Entonces, esos megavatios no están, y no están porque no hubo el correspondiente entrega de plantas y de turbinas que fuesen capaces de generar la inversión que se hizo. Entonces, ahí simplemente nosotros podemos observar que en principio hubo corrupción y luego una mala gerencia, porque eso tiene dos caras. La primera es que no se instalaron los equipos adecuados
o no llegaron a instalarse, y la otra es que luego una mala administración de esos equipos y los dañaron y no están produciendo la electricidad requerida. Según esa investigación que ustedes están realizando en este momento, entiendo que continúa instalada esa comisión mixta. Ustedes pues han podido visitar a lo mejor algunas plantas, han podido conversar con trabajadores y que les explicaran pues cuál es la situación real del sistema eléctrico, de la generación de electricidad en el país. Mira, en términos oficiales no se ha podido. Nosotros fuimos al GURI y no nos dejaron entrar. Citamos al ministro Mota y el ministro Mota ha preferido bañarse en las aguas del GURI para buscar una cota con traje de buzo cuando la cota se mide desde la superficie, que explicarle al país qué pasó, qué pasa y qué deberíamos hacer y qué se está haciendo para solucionar el problema eléctrico. Ahora, con los empleados, muchos nos dan información por debajo de cuerda, a pesar de que la ley actual casi que convierte un delito informar sobre la situación eléctrica, cosa que estamos cambiando, y dentro de esas soluciones que está planteando la comisión está la ley orgánica del Sistema Eléctrico Nacional, que la presentamos el día miércoles en la Asamblea Nacional y se aprobó ya en primera discusión, y vamos a entrar en la fase de consulta pública para que Venezuela tenga un sistema jurídico que permita que el sistema eléctrico sea un sistema eléctrico del siglo XXI y no lo que tenemos hoy en día. Justamente este instrumento legal forma parte de esas soluciones o de esos resultados que vienen emanados de esta investigación. Pero además de la ley, que vamos a hablar más adelante sobre qué establece en específico esta ley, quisiera conocer también qué otras respuestas han surgido desde la comisión mixta tras esta investigación que están realizando. Bueno, fíjate, en términos del sistema, sin hablar de lo que es la revisión de lo que ocurrió, que es la corrupción, que es muy vergonzosa, nosotros tenemos que ver que el sistema eléctrico tiene dos componentes, el hidroeléctrico y el termoeléctrico en el caso venezolano. El hidroeléctrico es el que ha venido soportando nuestra demanda, y por eso cuando hay sequía y falla el agua, nosotros tenemos problemas. Y ahí tenemos un caso muy específico, que es el caso de Tocoma. En un día hoy como el ahorro energético es importante rescatar Tocoma, porque Tocoma forma parte del conjunto de las represas que aprovechan el caudal del Caroní. O sea, está el Guri, está Macagua, está Carobachi, y Tocoma estaría allí, que con la misma agua se movilizan turbinas de estas represas. Eso está paralizado. En el 2012 debe haberse entregado, y hoy esa represa está absolutamente parada. Si ellas estuvieran dando ahorita, si se estuvieran ejecutando las obras y instalando las turbinas, estaría lista para el 2019, y son 2.000 megavatios que estamos perdiendo hoy en día. Y se calcula que la República pierde 16.000 millones de dólares por este retraso y por el costo de oportunidad que significaría tenerla activa. Entonces, eso sería muy importante, que nosotros pudiéramos resolver el cangrejo de Tocoma y avanzar a aprovechar ese caudal hidroeléctrico. Y la otra ya que tenemos es la termoeléctrica, que primero hay que hacer un inventario real con la participación del Estado de cuáles son las turbinas que están funcionando y cuáles no, dónde están turbinas que se compraron y que nadie da respuesta de su ubicación. ¿Y hay constancia de la compra de esas turbinas? Sí, bueno, yo te puedo poner un caso, el caso de Sidor, que han salido fotos muy lamentables en un momento de crisis eléctrica, donde el país se vio paralizado y que tú tienes turbinas en Sidor ahí que no están funcionando, que no se aprovecharon. Y eso tiene que ver con corrupción y mal manejo. Se contrataron turbinas para Sidor para que se autoabasteciera, empresa que estuvo paralizada por la crisis eléctrica. Luego se decidió que no era necesario que esas turbinas estuvieran ahí, se trasladaron parte de las turbinas, algunas las que fueron compradas, a otros sitios que no sabemos la procedencia, y quedó una ahí sin uso. Se habla de que hay turbinas en el exterior que no han sido traídas a Venezuela. Planta Centro, por ejemplo, que hay participación ahí del convenio cubano, que ha sido desastroso. El gobierno y los venezolanos hemos perdido mucho dinero ahí. Debería estar activa y apenas tiene una turbina de 600 megavatios que acaba de instalarse, con una serie de acciones que deberían haberse tomado de acuerdo con quienes fabricaron esas turbinas, en principio, que nunca se hicieron. Entonces nosotros tenemos, como yo te decía, que atender el tema termoeléctrico, adecuar ese parque y gerenciarlo bien. Eso no tiene que ver ya
con la corrupción en términos de lo que pasó, pero sí con la corrupción que está ocurriendo hoy, porque una de las cosas que tiene que haber es transparencia en el manejo del sistema eléctrico y que cese esos guisos que lo que están haciendo es que unos pocos se beneficien, tengan los bolsillos llenos y mientras tanto los venezolanos estén en la oscuridad. Eso es muy lamentable, cómo este gobierno favorece a unos pocos a su enriquecimiento desproporcionado, mientras tiene un país en la miseria y en la penumbra en este caso. Usted justamente acaba de mencionar el convenio con Cuba que recientemente se reactivó y que ustedes en la Asamblea Nacional evaluaron. En la próxima parte vamos a conversar justamente sobre este tema. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas y revisar mayor información a través de nuestro canal en YouTube de Globovisión. Ya regresamos con mucho más. Este reduce un 50% el consumo de energía. Céntrela bien sobre la llama y procure que ésta no sea mayor que la base de la olla. Hoy 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético, un día para concienciar a la población sobre el uso de la energía eléctrica. También estamos conversando sobre cómo está el sistema eléctrico nacional con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y quien preside la comisión mixta que investiga la situación del sistema eléctrico en el país. Diputado, justamente en el marco de esta investigación que ustedes llevan y el trabajo que se está haciendo desde el Parlamento Nacional, discutieron o evaluaron el convenio con Cuba que recientemente se reactivó en esta materia de sistema eléctrico. Quisiera conocer pues cuál fue esa evaluación, el resultado y su opinión, por supuesto. Bueno, fíjate, el convenio de Cuba, cuando tú ves, invirtieron aproximadamente 3.600 millones en Plantacentro y esos megavatios no están. Es un poco lo que pasa. ¿Se invirtió cuándo? Desde el 2009 hasta recientemente en la primera parte de ese convenio. Y luego cuando nosotros vemos el tema de los bombillos ahorradores, bueno, son los bombillos ahorradores más caros del mundo, los que pagamos los venezolanos, porque al final eso terminó siendo una triangulación, o sea, se le compraban a Cuba y Cuba quién sabe quién se los compraba y a qué precio nos los colocaba. Lo que es inexplicable es que después de ese fracaso, de ese convenio que generó pérdidas multimillonarias a la República, a todos los venezolanos, porque el dinero de la República es el dinero de todos nosotros, bueno, se vuelve a reactivar este año en una crisis eléctrica sin que se haya revisado cada uno de los componentes que han participado en el tema eléctrico. Pero el objetivo, según el Estado, es optimizar el servicio. Sí, pero no lo optimizó porque, o sea, el convenio en Cuba lo que hizo fue despilfarrar dinero, darle dinero y enriquecer, no sabemos a quiénes, seguramente será a los intereses que están alrededor de beneficios económicos con estas relaciones con Cuba, porque como yo te digo, si estándar mundial tendríamos que 1.000 millones de dólares es 1.000 megavatios, entonces nosotros tendríamos ahí 3.600 megavatios y eso no está, no son tangibles esos megavatios que deberían estarse generando de acuerdo a la inversión que se hizo con el convenio de Cuba. Asimismo, los bombillos ahorradores, cuando uno ve el parte de cuántos bombillos llegaron y el costo de la inversión, 1.000 y pico de millones de dólares, nosotros vemos que son los bombillos más caros del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno luego de ese fracaso vuelva a reactivar el convenio? Obviamente que el interés del gobierno no pasar por la Asamblea Nacional es ocultar la corrupción y eso lo vemos claramente en estos días en la declaración de Rafael Ramírez, que es uno de los responsables de la crisis eléctrica. El señor plantea en el TCJ ayer que no debe seguir la Asamblea Nacional su investigación. En vez de decir, mira, yo estoy limpio de culpa, investígueme. No, él lo que quiere evitar es que lo investigue, como ha hecho sistemáticamente Nicolás Maduro y sus ministros, de acudir a la Asamblea Nacional para rendirle cuentas al pueblo venezolano. Porque cuando nosotros vemos el sistema eléctrico, podríamos ver otros, el caso de PDVSA también es muy palpable, pero PDVSA también está involucrado en alimentos, está involucrado en electricidad, por todo el tema de la contratación de plantas para su autogeneración. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos en el mundo que hay investigaciones que el Estado venezolano y la justicia venezolana, si es que queda algo de ella, se hacen la vista gorda. Se quedan callados y memetizados frente a eso. Mira, tenemos el caso de Andorra.
Diego Salazar involucrado ahí, que estuvo involucrado en el tema Sin eléctrico. embargo, esto no forma parte del tema que estamos tratando el día de hoy. Sabemos pues que son situaciones que también están ocurriendo en el país y que pues no son ajenas. Pero el tema que nos compete hoy es justamente el sistema eléctrico nacional. A propósito justamente de lo que se está conmemorando hoy, que es el Día Mundial del Ahorro Energético. ¿Hay un problema de producción o hay un problema de distribución en materia del sistema eléctrico, en la generación? Yo diría que hay, Irene, un problema de corrupción y de mala gerencia. Y ese problema de corrupción y de mala gerencia significa al final un problema de producción y un problema en transmisión y distribución de la electricidad. ¿Y por qué te digo eso? Porque los dineros que salieron de las arcas del Estado venezolano dan para que nosotros tuviéramos un sistema robusto, un sistema que fuese capaz de darle cobertura a todos los venezolanos e incluso exportar electricidad, como ocurrió en el pasado. Y eso no ocurre porque el dinero se desvió. El dinero, en vez de haber concluido en plantas que generaran la capacidad que requerimos nosotros y un excedente, hoy esas plantas no están generando lo que se contrató. Y luego el dinero que se dedicó para la transmisión, para que hubiera un sistema de transmisión moderno o para poder hacerle el mantenimiento o las sustituciones requeridas de acuerdo a la vida útil de cada una de las instalaciones que había, no se hizo. Entonces tenemos un sistema que está colapsado en términos generales en las distintas fases. Además del tema de problemas de inversión y problemas pues de trabajo en sí en estas plantas, tanto las termoeléctricas como las hidroeléctricas, sumado a esto pues la sequía, el periodo de sequía que hubo este año que pues no escapamos de esa realidad y no la ocultamos además. ¿Hay conciencia en el venezolano sobre el uso de la energía eléctrica? Bueno, ahí hay que acabar con mentiras que quiere vender el gobierno. El gobierno dice que los venezolanos somos los que consumimos más energía y eso no es verdad, energía eléctrica. Y yo te pongo un caso, el caso de Colombia. El colombiano consume tanto o más energía que nosotros. Pero el colombiano hizo un plan de sustitución de energía eléctrica por energía a gas. Nosotros somos un país que tiene cuantiosas reservas de gas. ¿Por qué no hemos hecho lo propio? Nosotros deberíamos haber generado un plan de sustitución de, digamos que artefactos y de instrumentos que requieren de energía y que no se utilizaran a gas, a eléctrica, sino a gas. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, con redes eficientes de gas doméstico que no las tenemos. Mire, hay que ver las calamidades que vive el pueblo venezolano en los barrios, por lo menos de Caracas, para poder buscar la bombona de gas. O sea, tienen que hacer colas, tienen que ruletear por los sitios para poder conseguirla. Se la venden a un precio absolutamente elevado, como está pasando con todos los productos de la vida diaria de los venezolanos, para luego poder trasladarla a su casa. Si nosotros tuviéramos un sistema eficiente de gas doméstico, bueno, tú podrías dejar de utilizar cocinas eléctricas, calentadores eléctricos, y debería haber una política de incentivos para que la gente cambiara el uso de artefactos eléctricos a artefactos de gas. O sea, hay muchos artefactos hoy que están diseñados para ser utilizados gas. Eso nos bajaría el consumo eléctrico. Pero la verdad es que nuestro problema, y yo te insisto, no es que nosotros seamos unos despilfarradores de electricidad en nuestros hogares. Porque si algo salvó a la crisis eléctrica no fueron las políticas del gobierno ni las políticas de Mota. Fue que la crisis económica ha hecho que el venezolano, la industria y el comercio consumen un grado menor de electricidad. Aquí el problema es que un sistema que debería tener un número de megavatios no los tiene y vemos que todavía los apagones continúan. Vemos que hay un razonamiento que no es oficial, pero que lo padecen los venezolanos en todo el territorio nacional, y adicionalmente vemos que todo indica que la crisis va a volver. ¿Y qué país avanza sin electricidad? O sea, hoy en día, en el siglo XXI, la electricidad en la mayoría de los países es como el aire, o sea, todo el mundo lo tiene, nadie se preocupa de tener o no tener electricidad porque es tan básico
tan común que ese problema ha sido resuelto hace tiempo. No es posible que nuestro proceso de involución en el país nos haya llevado a que no tengamos agua de calidad, que no tengamos electricidad. Un país que uno de sus logros era que había avanzado en un proceso de electrificación en todo el territorio nacional, ha retrocedido a los grados de que este año llegamos a trabajar un solo día a la semana, porque tenemos 2 mediodías, Irlenio. O sea, es sorprendente. Justamente ese plan de racionamiento que se implementó a inicios de año y culminó a mediados de año, fue una de las políticas justamente del ministerio titular de esta cartera, o del ministro titular de esta cartera de energía eléctrica. Sin embargo, esto se suspendió, pero aún siguen llegando denuncias en estados que se mantiene en los cortes antes programados, ahora son en cualquier hora. Y justamente a propósito del tema de los cortes de energía que ya no son programados, yo me voy a tomar en este momento unos segundos para que podamos leer este tuit de una persona, Mirna López. Ella nos dice: en Tinaquillo, Cojedes, sector centro, hasta 8 veces diario hay cortes de energía eléctrica. Es inaguantable. Como tweets como estos nos están llegando en este momento en varios estados del país. El estado Monagas es uno de los estados que a diario sufren estos cortes de energía eléctrica que ya no son programados. Antes pues tenían 1 hora, era tanto tiempo, 1 hora, media hora, unos minutos. Sin embargo, pues ya no. Ustedes en la investigación que están realizando en la Asamblea Nacional han podido visitar estas regiones y conocer cuál es la situación que en este momento se está presentando. Bueno, nosotros estamos haciendo seguimiento a los apagones y podemos decir que nuestra opinión es que no son apagones producto de las ineficiencias del sistema. Hay una parte que sí, pero hay gran parte que es una política de un Estado y unas empresas estatales que no respetan al ciudadano. Porque lo lógico es que si no estás en capacidad de cubrir el servicio, tú deberías informar a la gente para que la gente pueda evitar los daños que significan la suspensión del servicio. Porque aquí estamos hablando de alimentos que se dañan porque las neveras dejan de funcionar, estamos hablando de artefactos eléctricos que se dañan porque la gente no sabe cuándo desconectar los aparatos, y ellos, para ocultar la realidad del sistema, igual que para ocultar el tema de la corrupción y de la mala gerencia que se está viviendo, lo que hacen es trabajar por los caminos verdes. Entonces ellos terminan en un plan de racionamiento que no es un racionamiento oficial, pero que está decidido por ellos para poder, digamos que, mantener el sistema en funcionamiento. O sea, le quitan aquí para que no haya una sobrecarga ya, etcétera, y poder tener una distribución eléctrica frente a la crisis que viven, porque hoy no hay un plan para salir de la crisis. Eso es lo más sorprendente. ¿Por qué pasan estos cortes en las regiones y no en Caracas? Bueno, es evidente que el gobierno políticamente ha decidido que la capital, donde está el asiento de los poderes públicos, sea la que menos sufra del tema de la caída de un servicio tan importante como el eléctrico. Fíjate que en el plan de racionamiento se incluyó Caracas y luego se levantó la medida a la capital, pero Caracas no está exenta. Fíjate lo que pasó el miércoles. Nosotros colocamos la ley eléctrica en su primera discusión y ese día había estado el centro de Caracas sin electricidad. De hecho, suspendieron la sesión en estos días Tuvimos en la Asamblea Nacional por fallas de ese energía día eléctrica. que el gobierno decía que no hacía falta ley, que el sistema estaba robusto, que era un sistema excelente, porque son personas que viven en una burbuja, que no están padeciendo los problemas de los venezolanos o viven autoengañados. Ese mismo día, además de que no había habido luz en el centro de Caracas y ya había vuelto, en plena sesión la luz otra vez cayó. Justamente el tema de la ley va a ser lo que vamos a conversar en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio. Ya volvemos. Si tiene calentador de agua, repare los grifos que tienen fuga, ya que los mismos pueden desperdiciar galones de agua en poco tiempo, y regule el termostato a 49 grados aproximadamente y apáguelo justo después de su uso. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada sesión.
ya que se desperdicia energía al momento de calentar la plancha para usarla en pocas prendas. Ley orgánica del Servicio Eléctrico Nacional ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Justamente de eso estábamos conversando en el bloque anterior, el pasado miércoles, cuando habían fallas eléctricas en uno de los poderes más importantes del Estado, del Estado venezolano, que es el Poder Legislativo. ¿Cómo avanza luego de esta primera discusión de este instrumento legal tan importante? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, ahora nos toca hacer todo el proceso de consulta nacional. Hemos conversado, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y las distintas sedes del Colegio de Ingenieros en el país van a ser utilizadas para la consulta, además de, por supuesto, otros espacios donde la gente podrá sugerir, opinar o proponer ideas para que nosotros tengamos un sistema eléctrico moderno que garantice calidad, cobertura y universalidad en términos de que no siga ocurriendo lo que está viviendo el venezolano con la electricidad. Quisiera hacer un paréntesis en la conversación con el diputado Jorge Millán, porque justamente en este bloque teníamos invitado a Helio Palacios, quien es secretario general de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, también para conversar qué se está haciendo en este sentido y cuál es la opinión de los trabajadores de Corpoelec sobre el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, pues no ha llegado aún. Esperemos que en el próximo bloque se pueda incorporar a esta conversación. Su opinión sería bastante importante y además pues nos ayudaría a buscar soluciones o recomendaciones a la población en torno a lo que es la situación del sistema eléctrico venezolano. Diputado, ¿cuál es, digamos, qué contempla este instrumento legal? ¿En qué beneficia a los venezolanos, al ciudadano a pie, a la persona que nos está viendo en este momento acá en Soluciones, que está detrás de esta pantalla? ¿En qué beneficia este instrumento legal que se acaba de aprobar en primera discusión en la Asamblea? Bueno, lo primero es que procura que todos los venezolanos puedan tener un servicio de calidad eléctrico y tengan cobertura. Eso implica una gerencia eficiente para que la electricidad llegue a las casas de los ciudadanos con disponibilidad permanente, que es parte del problema que tenemos, y con garantía en cuanto a información frente a fallas del servicio. Eso es muy importante, y adicionalmente garantiza transparencia en el sistema. Nosotros tenemos a Corpoelec, que es un monstruo con una cabeza muy grande y una capacidad gerencial muy pequeña. Nosotros estamos planteando la descentralización, estamos planteando la apertura del sistema. Este es un gobierno que se ha declarado incapaz de administrar el monopolio del servicio eléctrico, un gobierno que ha obligado al comerciante, al industrial a que autogenere. Eso en pequeñas escalas significa una electricidad muy costosa. Entonces hay que buscar mecanismos de que la inversión privada también, en conjunto con el Estado, pueda participar. A propósito de esto, también hubo una situación con los centros comerciales que, pues, y grandes hoteles o comercios en el país que también tuvieron, digamos, en una situación difícil justamente por este racionamiento eléctrico, por la situación del sistema. ¿Ustedes han podido conversar o en la construcción de este instrumento legal justamente con esos sectores? ¿Han presentado algunos aportes? Bueno, la comisión es mixta y hay comisiones que se reunieron con esos sectores. Nosotros, cuando fuimos a algunas consultas, caso Guayana, nos reunimos con los empresarios de centros comerciales, con los industriales. Recordemos que Sidor estuvo paralizado, por ejemplo, además de los centros comerciales y los hoteles, como tú dices. Entonces, está la parte del beneficio al ciudadano, que es que tenga un servicio de calidad, además con subsidio, para que el que no tenga capacidad de pago tenga acceso a la electricidad, que hoy es un derecho humano. Luego tenemos el tema de que tu calidad de vida, que no pasa solo por el sistema eléctrico que tú tienes en tu hogar, sino en tu trabajo, en el centro comercial, en los locales donde tú compras, pero también la capacidad que requiere un país para poder generar desarrollo nacional, para ser productivo, para que haya progreso, que es su comercio y su industria. Entonces tú tienes que tener un sistema eléctrico robusto que sea capaz de sostener esos planes de la nación de desarrollo y de progreso. Entonces, esta ley lo que plantea es que nosotros tengamos un sistema que esté adecuado a eso, un sistema que sea transparente, donde la corrupción no sea el factor
común de la administración, donde haya participación del Estado y privada que garantice este suministro universal tanto para el ciudadano como para la industria, el comercio, y adicionalmente que sea un sistema confiable, que haya disponibilidad permanente y que tenga calidad y que todo el mundo tenga acceso al sistema. O sea, el que pueda pagar debe pagar las tarifas y el que no, el Estado debe buscar mecanismos para que la electricidad le dé. Pero también que este sistema de tarifas signifique también una política de ahorro, en el sentido de que promueva que la gente ahorre la energía, porque una energía muy barata también la gente entonces no le da el valor que requiere y eso sería parte de, digamos que, las propuestas que hace la ley. Esta política de ahorro, ¿cómo podría llevarse a cabo esa política de ahorro en el país? Bueno, yo creo que el primer factor para ahorrar energía es que la gente esté consciente de que la energía cuesta. O sea, y que no solo cuesta en términos económicos, sino cuesta en términos del medio ambiente, cuesta en términos de tu mundo en el cual tú vives. Entonces, si la gente está consciente de eso, no deja los bombillos encendidos, no deja enchufes conectados innecesariamente, no deja correr el agua con el agua caliente más de lo que debe. Y es por eso que justamente nosotros estamos el día de hoy aportando ese granito de arena y dándole esos consejos a las personas para que tomen conciencia, ¿no? A propósito que hoy es Día Mundial del Ahorro Energético, la gente también tome conciencia. Es un trabajo también de inversión, como decía usted, es un trabajo que pues también del medio ambiente, si llueve, si no llueve, ya pasamos una situación complicada con el Guri hace algunos meses atrás, pero más allá también forma parte de la conciencia del venezolano y del ciudadano. Claro, y no solo del venezolano consumidor en el hogar, también tenemos que ver el tema de la industria, la propia industria petrolera, las grandes industrias nuestras en el consumo eléctrico que tienen. O sea, aquí hay que concientizar al ciudadano, pero también concientizar a los factores productivos y al Estado de su consumo eléctrico y de su consumo energético, porque no todo consumo energético es eléctrico. Justamente las grandes industrias, ustedes para la creación de este proyecto se sentaron con ellos, presentaron ellos a lo mejor algunas propuestas para este instrumento legal. Bueno, viene esa fase de consulta donde nosotros vamos a llamar a todo el país para que la gente dé su opinión, tanto los sectores que tienen intereses en el tema eléctrico porque requieren de ella o porque la producen, como los ciudadanos comunes o expertos, caso del Colegio de Ingenieros, donde se agrupan los ingenieros electricistas o ingenieros en áreas afines al tema energético, que pueden dar una contribución a que Venezuela tenga una administración del sistema eléctrico adecuada y que desde ahí también se promuevan otras leyes que garanticen un consumo energético mucho más eficiente, porque es lo que yo te decía, por lo menos, de países que han generado políticas de incentivos para el uso de energía por la vía del gas. Y en el caso de Venezuela tenemos unas reservas muy importantes de gas que podría ser un mecanismo de descargar el sistema eléctrico y de ahorrar costos en electricidad. ¿Cómo se puede participar en esta consulta pública de esta ley? Bueno, la ley ya está aprobada, nos toca hacer todo el cronograma de consulta donde lo vamos a oficializar y vamos a tener puntos, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, para que todo el país pueda acercarse allá y contribuir. Y también, bueno, vamos a informar de los correos electrónicos que vamos a colocar. Ya pronto también tendremos en la página de la Asamblea Nacional el formulario de consulta pública para que las personas vía internet, desde la página de la Asamblea Nacional, puedan vía electrónica también dar su grano de arena y su aporte. Pero no tienen en este momento, o sea, un punto de partida para esta consulta pública. ¿Van a iniciar desde alguna región en particular o con alguna empresa en particular, el Colegio de Ingenieros a lo mejor? Bueno, no lo tenemos porque recuerda que fue aprobado el miércoles. Apenas eso el tiene miércoles. que llegar a la comisión reunirse y formalizar la agenda. Pero te adelanto que lo que está pensado es que utilicemos al Colegio de Ingenieros, que tiene sedes en todo el país, como base para que un problema que involucra a todos los ciudadanos
pueda dársele acceso físico a la gente a llegar y dar su propuesta. Pero además, por la vía electrónica, como hemos hecho con las otras leyes, va a ser posible que todos los ciudadanos llenen el formato de consulta y den su aporte. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones, ya regresamos con mucho más. Recuerden que toda la información también la tienen a través del canal de YouTube en Globovisión. Elimine la mayor cantidad de humedad del cabello antes de iniciar el secado. En nuestro programa el día de hoy, Soluciones, pues nos quedamos esperando a Helio Palacio, secretario general de la Corporación Eléctrica Nacional, quien pues nos hubiese gustado que nos acompañara el día de hoy también para que nos comente qué se está haciendo desde Corpoelec sobre el sistema eléctrico venezolano. A propósito que hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético, ¿cuáles son esos planes que tiene Corpoelec? Tenemos entendido que tienen ya varias políticas y justamente el día de hoy también tendrían algunas actividades en torno a la conmemoración del Día Mundial del Ahorro Energético, pero bueno, lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero las puertas de Globovisión y por supuesto de Soluciones están abiertas para conocer la opinión de Corpoelec sobre este tema. Continuamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, ¿cuándo se estima tener esta ley ya lista? Bueno, nosotros tenemos dentro del plan de este año, del 2016, que la Asamblea apruebe la ley en segunda discusión, porque entendemos que el problema eléctrico no puede esperar. O sea, no es una ley, digamos, que resolvería problemas posteriores, sino que es una ley que se hace necesaria para que ese monstruo de la corrupción que se llama Corpoelec, que ha generado pérdidas cuantiosas millonarias a los venezolanos y que tiene, como lo decíamos, funcionarios públicos con unas supuestas fortunas muy grandes. Ahí tenemos desde Argenis Chávez, los Nervis Villalobos, el propio expresidente de PDVSA, etcétera, que han acumulado alrededor de ellos y de algunas empresas riqueza. Entonces eso hay que desmontarlo, hay que generar un sistema eléctrico transparente, eficiente, que permita que se incorpore la inversión requerida para poder suplir en un país que hoy no tiene recursos, la inversión necesaria. Entonces nosotros aspiramos que este año podamos concluir la aprobación en segunda discusión de la ley eléctrica. Para eso vamos a iniciar las consultas de rigor inmediatamente. Y esperemos que acá en Soluciones también después vengan con ese instrumento legal para conocerlo y tenerlo acá en físico y poderlo estudiar y evaluarlo acá en Soluciones. Bueno, y los ciudadanos que tengan a bien, por la vía de ustedes también, que les hagan llegar propuestas para el sistema eléctrico y con todo gusto las recibimos, Irleni. Así es, vamos también a formar parte de la consulta pública de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional. Su participación para nosotros es importante y es por eso que todos los días les colocamos a su disposición en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Electricidad y ya vamos a comenzar a revisar lo que han sido sus comentarios y también sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Aníbal J. Gómez F. dice, ¿qué ha pasado con el parque eólico donde se hizo una gran inversión? Bueno, lamentablemente es el destino de muchas grandes inversiones en todo este entramado de PDVSA y Corpoelec. Eso no ha tenido los resultados que debía tener por la mala gerencia y la corrupción que ha estado alrededor de ella. Otra persona, Noger 15, dice, ¿por qué los postes permanecen encendidos todo el día y de noche a nivel nacional? Ojo con eso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por la mala gerencia y la mala administración, no solo de Corpoelec, también hay que imputar también a las alcaldías. Por eso que nosotros tenemos que tener una ley que garantice un servicio eficiente, pero también una administración de electricidad eficiente de parte de todos los órganos involucrados y de los ciudadanos también, o de las empresas y los comercios. ¿Están convocadas las alcaldías para esta consulta pública de la ley? Sí, vamos a invitar a la Asociación de Alcaldes de Venezuela para que ellos puedan contribuir, porque esta es una ley que, como te decía, plantea la desconcentración, la descentralización y la participación que lo establece en la Constitución de las alcaldías. Recordemos que una de las cosas que hemos visto es que el gobierno ha decidido políticamente qué estado
qué municipios reciben luz y quiénes no. Y yo creo que nosotros tenemos que devolverle el derecho a los ciudadanos desde sus aspectos municipales a que los alcaldes intervengan para garantizar servicios básicos y en este caso la electricidad para sus ciudadanos y que no sea un poder central muy lejos que diga, bueno, yo le quito la luz a este porque está lejos de la capital y al otro no. Otra persona, Ali, nos dice el problema de la electricidad tiene mucho de falta de mantenimiento y prevención, pero también exceso de consumo. Sí, no, yo creo que lo primero sí, lo otro puede que haya un consumo que no fuese el óptimo, pero no es el problema. La inversión que se hizo en Venezuela daba para que ese consumo se diera, pero obviamente que hay que atender el ahorro energético, así tuviéramos un excedente. Otra persona, Carlos La Rosa, nos dice, la crisis eléctrica tiene dos caras, la técnica y la humana, justamente un comentario que usted hacía hace algunos minutos. Otra persona, Aníbal J. Gómez, nuevamente nos dice, Venezuela le está vendiendo electricidad a Brasil y Colombia como generación de divisas. ¿Esto es así? Nosotros denunciamos que mientras el país estaba parado, Venezuela seguía vendiendo la electricidad a Brasil a un precio muy por debajo del mercado internacional de la venta de la electricidad. Eso hizo que se bajara el monto de megavatios que se estaba vendiendo, pero era insólito que el país estuviera paralizado y nosotros estuviéramos vendiendo electricidad a unos precios absolutamente baratos, mientras el pueblo venezolano padecía. Son las cosas inexplicables. Ahora, hemos dicho que la inversión en generación eléctrica debería haber logrado que tuviéramos para cubrir nuestra demanda exportar electricidad. Eso hubiese sido lo ideal si no el niño, el fenómeno del niño de la sequía, sino unos niños corruptos que hoy tienen cuentas en el exterior en dólares de los venezolanos, no se hubiesen robado el dinero. Diputado, sus recomendaciones ante el día de hoy, pues, que es la conmemoración del ahorro energético. Bueno, yo creo que debemos invitar a todos a ser cuidadosos de la energía. El planeta debe ser cuidado y la energía es parte de esos elementos que nosotros no debemos malgastar y en la medida que nosotros ahorremos energía estamos haciéndole un favor a nuestro planeta y también a nuestras generaciones futuras. Queda abierta la invitación entonces para que cuando tengan aprobada la ley del Sistema Eléctrico Nacional, pues seamos acá en Globovisión donde la presentemos y también revisaremos esta ley. Muchas gracias, Lenny. Y bueno, igualmente la invitación a que te constituyas con tu programa en parte de los entes que reciban la consulta pública de esta ley. Así es, nosotros siempre vamos a ser parte de las soluciones de nuestro país. A ustedes muchas gracias por su participación como todos los días. Nuestro mensaje del día de hoy es ya que la fe y la esperanza mueven montañas. Hay que seguir trabajando y luchando por el país que queremos. Que descansen y que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao.